con la gracia de Dios, confío en que este Evangelio de Marcos, que lo vamos revisando, que lo vamos estudiando, que lo vamos leyendo, no solamente ha ido calando en mi vida, sino que estoy seguro que también irá profundizando en cada uno de ustedes y que nos pone a cuestionarnos la vida, que nos pone a reflexionar nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con los demás y sobre todo nuestra manera de relacionarnos con nuestro Padre Trino. Con este pequeño mensaje, empecemos este programa diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que repitan después de mí: Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Así es, Padre de bondad, te pedimos que por la gracia de tu Espíritu Santo nos regales el amor, nos regales esa hermandad, nos regales la unión de ser realmente hermanos, de reconocernos, de saludarnos y de mirarnos como hermanos que somos y como hijos tuyos, hijos adoptivos en tu Hijo Jesús. Por eso, Padre de bondad, te pedimos que nos regales de tu Santo Espíritu y que sea tu Espíritu Santo nuestro intérprete, nuestro maestro interior. Que sea tu Espíritu Santo quien nos regale la sabiduría, el entendimiento para comprender cada mensaje de las Sagradas Escrituras. Que sea tu Espíritu Santo nuestra luz para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestros amigos, para ser buenos cristianos, para ser buenos hijos, buenos profesionales, buenos entes de la sociedad. Invocamos tu auxilio, Espíritu Santo, para que vengas y permitas que las Sagradas Escrituras sean realmente para nosotros lámpara en nuestro diario caminar. Que la palabra de Dios sea para nosotros lo que dice el Salmo, lámpara para nuestros pasos. Cada día nosotros damos un paso distinto. Cada actividad es un paso. Cada jornada es un paso. Cada día, cada noche, cada experiencia, cada realidad de nuestra vida es un paso. Y queremos que seas ahí, Señor Jesús, hablándonos, que seas ahí ilustrándonos cada realidad de nuestra vida. Nuestra fe es un paso, nuestra oración es un paso. Y te pedimos ahí, Santo Espíritu de Dios, que cales en nuestra vida, que entres hasta las profundidades de nuestro corazón, que entres hasta las profundidades de nuestro entendimiento y que ahí nos hagas entender y nos descubras, que nos reveles los tesoros que tienen las Sagradas Escrituras. Desde ahí, Señor, muéstranos al resucitado, muéstranos el rostro del Padre, desde la palabra, porque la palabra es el Verbo, y Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo encarnado. Por eso, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, y te reconocemos como el Dios que eres, el Dios Hijo, el Dios resucitado, el Dios que rescata a los pecadores, el Dios que ofrenda su vida al Padre para redimir al pecador. Grande es tu esfuerzo, Señor Jesús, santo es tu sacrificio, y por tu sacrificio santo has rescatado y seguirás rescatando a muchos pecadores, y del pecador haces grandes maravillas, los vas santificando, nos vas ilustrando con tu Espíritu, nos vas santificando cada día, en cada etapa de nuestra realidad, en cada participación sacramental nos vas limpiando. Por eso, Señor Jesús, te alabamos y le invito, querido oyente, a usted que está ahí en casa, que le alabe a Jesús, que reconozca todo lo que Jesús es para usted. Jesús seguramente usted dirá, para mí es
el Hijo de Dios, bendito sea. Es el Santo, bendito sea. Es el Rey, bendito y alabado sea nuestro Jesús. Es quien entrega la vida por nosotros en la cruz, bendito sea. Es el Hijo de María, bendito sea. Es el Verbo encarnado en María Santísima, bendito sea. Es el que nos regala y que nos trae el Espíritu Santo que proviene del Padre, bendito sea. Sí, Señor Jesús, eso y mucho más eres para nosotros. Eres nuestra muralla santa, eres nuestra fortaleza, eres quien nos sumerge en la alegría del Padre. Gracias, Jesús, por todo eso. Gracias también por permitirnos contar con el auxilio de María Santísima y de su casto esposo José. A ti, Madre de bondad, te pedimos que intercedas por nosotros y por la humanidad entera. Madre de Dios, mira que somos frágiles, mira que somos débiles, mira que nos cuesta vencer ese pecado. Pero solo no podemos. Por eso, Madre, te suplicamos que intercedas por nosotros que somos pecadores, para que podamos alcanzar las gracias de Dios, para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Realmente lleguemos a un proceso de conversión profunda, para que a semejanza tuyo nosotros también podamos decir, grande es nuestro Dios, y que a semejanza tuya también nosotros podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veníamos viendo en el programa anterior Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 13. En esta perícopa de Marcos nos hablaba sobre los hermanos de Jesús. También nos hablaba sobre el envío de los apóstoles que iban de dos en dos, salían a anunciar y expulsar demonios. Del 1 al 13 encontramos la perícopa que nos habla sobre los hermanos de Jesús, o más conocido también como la parentela de Jesús. Entonces decíamos que en el contexto judío, todos los descendientes de un mismo hombre y una mujer se llamaban hermanos. Ciertamente en el texto nos muestra de que Santiago y José eran hermanos, pero les invito acá a que revisemos el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 25. Y este texto de Juan, capítulo 19, versículo 25, nos muestra lo siguiente, a que María, no es María Magdalena, tampoco es María la madre de Jesús, sino que se trata de una mujer llamada María, que es esposa de Cleofás. Esta María, esposa de Cleofás, es pariente de María, la madre de Jesús. Y Santiago con José resultan ser hijos de María, esposa de Cleofás. Y ahí es donde decíamos que en el tiempo de Jesús, todos quienes proceden de una misma descendencia se llaman hermanos. E incluso quienes persiguen un mismo objetivo son hermanos. En una comunidad todos somos hermanos porque seguimos a Cristo, seguimos un mismo ideal. Cuando Jesús envía de dos en dos a los apóstoles, los invita, y más que todo a nosotros, a la audiencia, a la humanidad entera, nos invita, nos está animando a que aceptemos este testimonio, porque para que el testimonio de algo sea creíble, tenía que haber la versión de dos personas. El texto del Deuteronomio nos dice que se deberá acoger la testificación de 2 o 3 testigos. Por eso es que cuando Jesús envía a los apóstoles de 2 en 2, lo que nos está diciendo es: mi palabra, mi predicación, mis obras son realmente verdaderas, porque hay la versión o hay el testimonio de 2 testigos que salen a anunciarlo. Continuemos ya por el versículo 14 al 29. Este texto es un poquito largo, le invito a que usted, si ya tiene su Biblia en mano, lo revisemos juntos. Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29, y nos va a hablar sobre la muerte de Juan el Bautista.
Pero quisiéramos detenernos ahí en 3 puntos que son importantes para nuestra vida. Empecemos con el texto. El rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Otros decían que era Elías y otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: «Ha resucitado Juan, al que mandé cortar la cabeza». Esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: «No te está permitido tener la mujer de tu hermano». Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan. Lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. Se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. Durante el banquete danzó la hija de Herodías y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y lo prometió con juramento: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntar a su madre: «¿Qué pido?». Esta respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Inmediatamente corrió a donde el rey y le dijo: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero no quiso negarse porque lo había jurado en presencia de los invitados. Al instante ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo ocurrido, fueron a coger el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que volvamos al versículo 14 y vayamos revisando allá y descubramos a un Herodes, un rey Herodes que era prisionero de sus vicios porque este hombre había cometido adulterio al casarse con la mujer o al tomar por esposa a su cuñada. Herodías era la mujer de Filipo. Y por tal motivo, Juan el Bautista le había dicho: «No te está permitido tomar por esposa a la mujer de tu hermano». Y ahí vemos a un Herodes que es prisionero de sus vicios de la sexualidad. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado nos lleva a cometer un pecado más grande. Y de ahí desembocamos en otra tentación y en otro pecado mucho más grave, hasta cuando morimos en pecado mortal. La intención del maligno es que usted y yo, querido oyente, caigamos en pecado mortal y muramos en pecado mortal. Muertos nosotros en pecado mortal, no hay salvación. Solamente quedamos a la misericordia de Dios. Pero es más seguro que nuestra paga será el infierno. Mire, ¿por qué digo que un pecado nos lleva a cometer otro pecado más grave? Les invito a que revisemos el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Les hago un pequeño resumen cómo es el contexto de este pasaje. Aquí nos muestra el libro de Reyes que Elías es el único profeta de Dios Yahvé y que 450 profetas que antes alababan a Yahvé
ahora se han pasado a alabar al dios Baal. Entonces Elías manda llamar a estos 400 profetas y les muestra quién es el verdadero Dios, Yahvé o Baal. Elías logra demostrar de que Dios Yahvé es el único y verdadero Dios. Y luego de esto los da muerte, los degolla a estos 400 profetas del dios Baal. Ante esto, cuando se llega a enterar Jezabel, que es la esposa del rey Ahab, mandó a decir a Elías: que yo muera mañana si hasta esta misma hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Mire entonces cómo el pecado, cómo el maligno nos lleva de un pecado a cometer otro más grave, a cometer otro más grave y otro más grave, hasta cuando muchas de las veces el pecador muere en pecado mortal. Veamos nuestra realidad diaria. Nuestra vida, nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios empieza con una tentación, empieza con una mentira, empieza con un consumo de drogas, empieza con una copa de alcohol, empieza con un coqueteo con un hombre o una mujer. Y cuando hemos consentido a esa tentación, cuando hemos caído en ese pecado, nos lleva a cometer otro más grande. En el caso de una infidelidad, la infidelidad empieza con una mirada, con un coqueteo, llega a un beso, termina cayendo en adulterio, termina teniendo relaciones con una mujer ajena a la suya. Y ahí viene un pecado más grave, que puede quedarse embarazada la mujer. Y el pecado grave nos lleva a otro pecado, se produce tal vez un aborto. Y lo peor, que el maligno muchas veces trata de atacarnos para que usted y yo muramos en pecado mortal. Es decir, no tuvimos el valor de acercarnos al sacramento de la confesión y morimos con un adulterio, morimos con un aborto, morimos con el asesinato de una persona y estamos expuestos a la condenación eterna. Por eso el texto de los Reyes en el capítulo 19, versículo 2 nos muestra que un pecado lleva a cometer otro pecado más grave. Algo parecido nos va a decir el libro del Apocalipsis en el capítulo 17, versículos del 5 al 6. Este texto del Apocalipsis nos muestra que Babilonia es la madre de las prostitutas, es la madre de la maldad, es la madre de la perdición. Y en el versículo 6 nos dice: Babilonia es la mujer ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mire entonces cómo nosotros debemos cuidar nuestra conducta. Debemos tener mucho cuidado con nuestras amistades. Debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que decidimos hacer. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia del discernimiento para que podamos en nuestra vida diaria optar por las buenas obras y desechar las obras que vienen del maligno. El texto de Marcos también nos muestra que Herodes quiere mucho a Juan, y lo quiere porque es un hombre santo y porque es un hombre justo, pero lo quiere a su conveniencia. Es decir, bueno, yo te respeto porque eres un hombre justo, pero acóplate a mi medida, acóplate a mis intenciones. ¿Será que nosotros también nos parecemos a Herodes? Puede ser que sí. Porque en muchas ocasiones nosotros buscamos un consejo, buscamos un cambio de vida, buscamos una predicación que se ajuste a nuestra conveniencia. Queremos oír un consejo, queremos oír una predicación que nos guste, una predicación que nos halague, pero que no nos cuestione nuestra manera de vivir. Queremos conservar algunos pecados, pero queremos seguir a Jesús. Y ahí nos parecemos a Herodes.
Nosotros también en ocasiones oramos a nuestra conveniencia. Vamos a la Eucaristía por conveniencia personal. Buscamos a un Jesús según nuestros intereses personales. Y no hacemos el mayor esfuerzo o el mínimo esfuerzo por cambiar de vida y seguir sinceramente a Jesús. Por otro lado, el texto de Marcos también nos muestra que el martirio de Juan ya nos va adelantando la crueldad o nos va revelando la crueldad que llegan a tener los poderosos y que callan la conciencia y la voz de los profetas y de los discípulos de Jesús. Finalmente, en esta perícopa vemos que la muerte de Juan también es un signo de lo que le esperaba a Jesús y a los discípulos que proclaman el Evangelio por el mundo entero. Entonces vemos a Herodes como en cierta parte hasta es nuestra imagen de lo que usted y yo somos en ocasiones, que buscamos a Dios por conveniencia, por interés material o por interés económico. Buscamos a Dios porque queremos un Dios a nuestra medida y no queremos hacer la voluntad de Dios. Continuemos con el texto de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo: «Vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos, al verlo partir, adivinaron hacia dónde iban, y salieron por tierra de todos los pueblos, con tanta prisa que llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Mire, el texto de Marcos nos muestra algo muy importante. Primero nos habla de los apóstoles. Apóstol significa enviado de Dios. Y el texto dice que los apóstoles volvieron donde estaba Jesús y le contaron, le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Nos fue muy bien. Tuvimos una excelente predicación. Y Jesús les dice: muchachos, vénganse acá. Vamos a un lugar aparte. Jesús lo que hace acá es llevarles nuevamente a un retiro espiritual. Digo nuevamente un retiro espiritual porque ya lo habíamos visto en el capítulo 4, versículo 35. En este pasaje veíamos que Marcos nos relata lo siguiente: al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Estos espacios que nos muestra Marcos y todos los evangelios y toda la Sagrada Escritura no es en vano, no está de gana. Cuando Jesús pasa de un lugar a otro solo con sus discípulos, no es que van callados, no es que van en silencio, no son mudos. Son momentos especiales en que Jesús los instruye, en que Jesús les abre más el entendimiento, en que Jesús les regala una nueva experiencia con Él. Por eso es muy importante que nos fijemos en este versículo, al menos en el versículo 31, que nos dice: Jesús les dijo: vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco. Aparentemente se nos muestra un cansancio físico, pero Jesús lo que quiere es que descansemos en su presencia. Eso es un retiro espiritual. Qué hermoso ver cómo Jesús acompaña a sus discípulos y ver cómo Jesús pastorea a las personas que lo siguen.
Quedémonos con el acompañamiento y con la instrucción, con la formación, con el retiro que Jesús les da a sus discípulos. Eso es muy hermoso, porque vamos a ver a un Jesús que se muestra mucho más, que se deja descubrir mucho más de lo que pueden descubrirla aquellas personas que lo siguen, aquellas personas de las otras comunidades, aquellos seres humanos que vemos que salen de todos los pueblos y van detrás de Jesús. Pero detengámonos acá en estos versículos 30 y 31. Dice Marcos que los apóstoles en ese encuentro con el Señor le dicen: hicimos maravillas, hicimos grandes cosas. Lo que Marcos nos está enseñando es a que usted, querido oyente, a que usted, querido líder, a que usted, querido coordinador de su comunidad, después de una enseñanza, después de una predicación, después de una oración, le demos gloria a Dios, le demos alabanzas a Dios. Porque la enseñanza, la experiencia que tuvieron los apóstoles termina con esto, alabando al Señor Jesús. Le dicen: mira lo que hicimos. Y ahí seguramente no quedaron solamente en esta expresión, se fueron mucho más allá, le alabaron al Señor, le bendijeron a Dios. La invitación es a que nosotros también, después de compartir un tema, le demos gracias a Dios, le alabemos, entremos en oración dando gracias por lo que Dios hace en mi vida, hace en su vida y hace en la vida de cada uno de ustedes cuando proclamamos el Evangelio. En el versículo 33 al 34 nos muestra cómo la multitud que seguía a Jesús adivina hacia dónde va Jesús con sus discípulos y deciden adelantarse. En el versículo 33 nos dice: pero muchos dijeron al verlos partir, adivinaron hacia dónde iban. Y a mí me gusta esta palabra de adivinaron hacia dónde iban, porque no es la intuición humana. Aparentemente el ser humano dice: vamos para Samaria todos. Pero no es la intuición del ser humano, es el Espíritu Santo, es el yugo de Jesús, el Espíritu Santo, el que los conduce hasta la misma presencia del pastor. ¿Quién es el pastor por excelencia? Jesús. Entonces vemos cómo la gente, movidos por el Espíritu Santo, llegan hasta donde está Jesús. No sé si a usted le ha pasado muchas veces, en todo el trajín del día, usted siente ganas de orar. Usted siente el deseo de acercarse a la iglesia y estar en oración frente a Jesús sacramentado. Usted siente el deseo de ir a la Eucaristía y de participar de los sacramentos de la comunión y del sacramento de la confesión. ¡Qué bueno! No es nuestra iniciativa. No es nuestra intuición, es el Espíritu Santo moviéndonos, empujándonos hacia donde está el pastor por excelencia. Y el versículo 34 de Marcos finaliza diciendo que cuando Jesús llega, mira a todo este gentío y Jesús siente compasión. Imagínese a Jesús con un suspiro profundo, con unos ojos que se van llenando de lágrimas tal vez, con una sonrisa y con unas ganas de abrazar a toda esa multitud al ver que han hecho todo ese esfuerzo por llegar hasta donde Él está. Y aquí les invito a que revisen todo el capítulo 34 del libro de Ezequiel. No es mucho, apenas tiene 31 versículos. El capítulo 34 del libro de Ezequiel nos habla sobre las ovejas sin pastor y nos hace un llamado a los pastores. Al iniciar este capítulo, Ezequiel nos va a decir: Dios les manda un llamado de atención a todos los pastores que no pastorean al rebaño, a todos los pastores que ahora son mal testimonio frente al rebaño. Y el versículo 3 dice:
Ustedes han tomado la leche, se han vestido con la lana y se comieron las ovejas más gordas y no se preocuparon por el rebaño. ¿Qué tiene que ver esto con el texto de Marcos? Pues tiene que ver mucho, porque todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, cumplimos la función de ser pastores desde nuestro hogar con nuestros hijos. Y para quienes Dios nos ha regalado la bendición de estar en una comunidad, tal vez usted coordina una comunidad, tal vez usted está al frente de una comunidad, mire, usted es un pastor porque va guiando. Y a nosotros como pastores nos queda esto, preocuparnos del rebaño. ¿Quién es el rebaño? Todo bautizado. Vamos a ver cómo Jesús toma este texto de Ezequiel y lo da plenitud. Miren cómo Jesús se sienta a enseñarles largamente. Quédese con esta palabra. Jesús nos enseña largamente. Eso quiere decir que cuando vamos a la Santa Eucaristía no debemos dormirnos. Que cuando entramos en oración no debemos dormirnos, que nuestra oración no sea cortita, porque Jesús enseña largamente. A usted, querido oyente que está ahí en casita, le invito a que repita conmigo. Jesús enseña largamente. Volvamos al libro de Ezequiel y en el versículo 11 y siguientes nos muestra y dice: Así dice Yahvé, yo mismo cuidaré de mis ovejas y las vigilaré como un pastor vigila a su rebaño. Y en el versículo 14 nos dice: las llevaré a pastorear a pastos fértiles, a descansar en un buen corral. Yo mismo cuidaré mis ovejas y las haré descansar, dice el Señor Yahvé. El texto continúa y nos dice que Yahvé busca a la oveja perdida, venda a la oveja herida. ¿Será que nosotros, como pastores, como encargados del hogar, como encargados de una comunidad, estamos realmente pastoreando a los bautizados? ¿Los estamos alimentando con la palabra de Dios? Porque a veces nuestra manera de evangelizar únicamente se aferra a textos o libros académicos. No está mal que usted se base en una teología, no está mal. Pero lo correcto sería de que usted y yo, al momento de evangelizar, tengamos como fundamento las Sagradas Escrituras. Me gusta mucho lo que dice el texto de Ezequiel en el capítulo 3. Y de hecho les cuento, este texto de Ezequiel capítulo 3 me lo fue dado en una experiencia con el Señor, que decía: hijo de hombre, come este rollo, aliméntate y sal a hablar a mi pueblo. Y más adelante nos dice Ezequiel: les hablarás con estas mis palabras. Y luego dice: les dirás lo que has oído, lo que sale de mi boca. Y por tercera vez vuelve a decir Ezequiel, vuelve a decir Dios por boca de Ezequiel: les dirás mis palabras, les guste o no les guste. Por eso es que yo les decía que a veces uno quiere escuchar una predicación bonita, pero cuando le tocan el pecado que uno tiene, ahí sí dice: este predicador no me gusta. Este evangelizador Fernando Sangucho que hace el programa no me gusta porque es muy grosero. Y no se trata de eso. Debemos hablar desde las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Desde su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios Padre? Desde Jesús. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Desde el mismo Jesús. Está bien que nos basemos en doctrina, está bien y qué bueno, pero la base fundamental es las Sagradas Escrituras. Les invito entonces a que le demos gracias a Dios
por su palabra. Bendito Dios, gracias por las sagradas escrituras que has puesto a nuestro alcance. Has puesto al alcance de casi todo el ser humano. Hoy, Señor, nos has regalado la bendición hasta de que podamos tener las sagradas escrituras de manera digital. Perdónanos porque a veces no hemos sido capaces de abrir tu palabra. No hemos sido capaces de examinar los textos sagrados. No hemos sido capaces de descargar una aplicación que contenga las sagradas escrituras. A veces, Señor, preferimos descargar juegos y aplicaciones que nos llevan a la perdición. Perdónanos por eso, pero regálanos de tu Espíritu Santo y regálanos con él tu misericordia. Regálanos la fe y la salvación. Regálanos, Señor, una vez más, la fe y la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.